Listo, muy bien. Pues muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy en esta tercera sesión, ¿sí? De la segunda edición del ABC de los prefabricados de concreto. Pues iniciando el año ya, con o continuando el año con este programa, sí, que traíamos ahí, que es la tercera de cuatro, desde el año pasado. Y pues bueno, contento y agradecido de estar aquí con ustedes también por la invitación. Les comparto quién nos acompaña el día de hoy en esta sala. Nos acompaña Leti Amador, gerente general de ANIPAC. Leti, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Qué gusto empezar el año con esta edición del curso ABC. Y bueno, pues encantada de recibirlos a todos ustedes. Ya saben que nos encanta que en el chat nos vayan compartiendo de qué ciudad son. Y bueno, pues ya tendremos oportunidad de dialogar en la parte de preguntas y respuestas. Muchísimas gracias por su interés. Muchísimas gracias a Ucomex, porque ahora ellos están como patrocinadores, pero bueno, ya Julio los presentará. Muchísimas gracias, bienvenidos. Gracias, Leti. Gracias, muy buenos días. También por acá, por la sala, nos acompaña Jonathan Camacho, ingeniero ambiental. Nos acompaña de parte de la empresa Eucomex, ¿sí? Él es coordinador de soporte técnico para el área o la zona centro de México. Entonces, Jonathan, también muy buenos días. Él nos va a estar apoyando el día de hoy, o nos va a estar compartiendo más bien una pequeña plática, ¿sí? Para aperturar la sesión. Entonces, Jonathan, muy buenos días. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días a todo el foro. Pues nada, un honor estar hoy aquí, ¿no? Con ustedes. Les voy a dar una pequeña introducción a todo lo que es el mundo de Ucomex, ¿no? Muy breve. Entonces, ahorita nos vemos. Gracias, Jonathan. Y también nos acompaña el día de hoy el ingeniero David Rodríguez, que nos va a compartir la conferencia Puentes en Arcos Prefabricados y Puerto Marqués, ¿no? Entonces, muy buenos días, ingeniero David, por acá. Hola Julio, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Leti, buenos días. Jonathan, buenos días. Muchas gracias a Holcim y a Eucomex que nos está patrocinando. Gracias. Gracias, muy buenos días, bienvenido. Y pues bueno, bienvenidos a todos los que se acaban de sumar a la sesión. Para continuar en el programa, vamos a darle la palabra a Jonathan Camacho para que nos comparta una breve presentación que nos tiene preparada para todos nosotros el día de hoy. Entonces, después de ello vamos a dar paso a la conferencia del ingeniero David Rodríguez. Adelante, Jonathan, por favor. Cualquier duda, comentario, favor de colocarlo en el chat. Por ahí Leti va a estar atenta a todos sus comentarios. Claro que sí. Por favor, solamente coméntenme si ya se ve muy bien la presentación. Correcto, se ve perfecto. Excelente. Pues otra vez, muy buenos días a todos. Mi nombre es Jonathan Camacho, soy ingeniero ambiental, egresado del Tecnológico de Coacalco. Actualmente tengo el puesto de soporte técnico para el área de cemento y concretos en Eucomex, para aquí la zona centro. El día de hoy, como tal, lo que les voy a presentar es un poquito, como tal, una pequeña introducción de lo que es Eucomex, de lo que es el grupo al que pertenecemos, y pues nada, voy a avanzar como tal. Muy bien. Primero conocer qué es RPM. RPM es al grupo al que pertenece Eucomex, y RPM no es más que un holding multinacional de compañías que producen y venden materiales justamente de especialidades químicas para el sector de construcción, ¿no? Nosotros pertenecemos como tal a este grupo, al igual que muchas otras marcas que a continuación van a ver y de la cual nos sentimos muy orgullosos.
Un poquito de lo que es Eucomex y como tal, todos los valores que tenemos, nosotros trabajamos bajo un valor 168 que le llamamos, que este fue implementado por prácticamente el fundador de RPM, quien es Frank Sullivan, y bajo el cual nosotros nos estamos rigiendo, ¿no? Prácticamente un valor muy, muy adecuado a lo que es Eucomex. Ahora, RPM, ¿qué es como tal RPM? Pues bien, como lo dijimos, es un holding ahí de muchas marcas prácticamente. Nosotros, a pesar de que tenemos aquí 4 segmentos, por así decirlo, nosotros estamos enfocados y especializados, como se puede ver en la parte superior izquierda, al tema de construcción. Nosotros, desde la parte de Eucomex, con muchas otras empresas hermanas y muchas otras marcas que nos están respaldando como tal. RPM, a través de estos 4 grupos, tiene ventas de alrededor de 5.5 billones anuales, los cuales pues justamente nos dejan respaldar todo el trabajo que viene haciendo el grupo. No voy a indagar mucho como tal en esta lámina, simplemente es que ustedes puedan conocer la participación que nosotros tenemos y como lo pueden ver es a nivel mundial, ¿no? Esto a través de 124 instalaciones distribuidas, por supuesto, a nivel global y pues con poco más de 14,600 empleados dentro de todos estos, ¿no? Es prácticamente lo que nos respalda justamente para generar estas ventas que ustedes pueden ver aquí. Nosotros como tal tenemos y trabajamos mediante una cultura del emprendedor. ¿Y qué es esto? Pues bien, esto es más que nada mantener la cultura de crecimiento empresarial, esto principalmente enfocada como tal a nuestros clientes principalmente, muchos de ustedes son nuestros clientes y podrán saberlo. Tenemos y siempre generamos, buscamos una amplia presencia como tal en el mercado y por supuesto esto que nos ayude a mantener el crecimiento de las ventas en el segmento de concretos principalmente, ¿no? Se ha enfocado también al área de construcción. Y esto, ¿cómo lo vamos a realizar? Pues nada, ¿no? O sea, desarrollando nuevos productos, innovaciones, ¿no? Y siendo punta de lanza como tal dentro de nuestro segmento. También, además de esto, algo que nos caracteriza mucho como tal es el servicio al cliente y el soporte técnico que nosotros podemos mantener. Entonces, eso es algo que generalmente nos respalda siempre. Nosotros también trabajamos mediante organizar para ejecutar, ¿no? ¿Y esto cómo es? Pues consolidar literalmente las especializaciones y buscar siempre una mejora como tal en el departamento técnico. Esto mediante capacitaciones y para justamente buscando como tal estructurar y gestionar muy bien todo lo que tiene que ver con el departamento técnico y con el departamento de ventas, ¿no? Todo va de la mano justamente para poder ejecutar todo lo que nosotros tenemos planeado. Y por último, pues aumentar justamente la eficiencia operativa, ¿no? ¿Esto de qué es? Pues consolidar como tal todas las estrategias que nosotros nos estamos marcando, no solamente a nivel Eucomex, sino también a nivel Latinoamérica, y esto para optimizar como tal la fabricación, almacenamientos, la búsqueda como tal de nuevas materias primas y para que todos ustedes puedan ver los beneficios que pueden dar como tal la compañía, ¿no? ¿Qué es Euclid Chemical? Pues igual, es una compañía como tal dedicada a la fabricación y comercialización de aditivos para concreto, por supuesto, prefabricados, minería, todo lo que nosotros vamos a ver a continuación en la plática, y todos los productos químicos que van enfocados a la construcción, ¿no? Esto siempre va a ser basado en la filosofía de comprobar que tenemos los mejores productos, ¿no? Un poquito de la cobertura que nosotros tenemos, pues es algunos de los países que ustedes ven aquí en la parte izquierda, pues por supuesto México con operaciones de producción, laboratorios centrales, ¿no? Y cobertura en todo el país. Sin embargo, pues lo que queremos dar a conocer aquí es que estamos respaldados y trabajamos mediante un grupo, ¿no? Que está siempre viendo como tal toda América. Tenemos el soporte de Canadá, de Estados Unidos, por supuesto, y todas nuestras empresas hermanas del Centro y Sudamérica, ¿no? Como se puede ver aquí.
Un poquito de la historia, ¿no? Un breve, muy breve resumen como tal de lo que ha sido RPM y específicamente para Euclid en esta parte, ¿no? 111 años de historia que por supuesto no vamos a comentar ahorita, pero sí es importante comentarles, enfocar, pues, cómo empieza todo, ¿no? O sea, desde 1910 prácticamente que se hace como tal la fundación de Euclid y cómo a través del tiempo hemos ido creciendo con nuevas marcas en diferentes países, Viapol en Brasil, Cabe en Chile, Toxemen en Colombia, por supuesto, Eucomex aquí en México, y cómo se han venido sumando a través del tiempo muchas marcas con nosotros, ¿no? Key Racing, todo lo que nosotros podemos ofrecerles dentro del mercado. Y en los últimos años, pues destacar un poquito que seguimos creciendo y como se puede ver aquí en la línea, en los últimos años, la incorporación en Guatemala, Costa Rica, prácticamente ha sido de las cosas más importantes que podemos destacar en esta parte. Nuestros segmentos. Pues trabajamos varios segmentos como tal dentro de la compañía, principalmente cemento concreto, temas de infraestructura, prefabricados, ¿no? Como lo vamos a ver hoy, y que a través de las marcas que ustedes ven aquí abajo, como Bandex, Silbrook, Notified, Tremco, Flowclear, etcétera, nosotros podemos tener como tal siempre las soluciones para ustedes, ¿no? Desde el tema muy personal, insisto, el tema de concreto, minería, prefabricados, son segmentos a los que estamos muy enfocados y para los cuales siempre tenemos un producto que puede satisfacer las necesidades como tal de nuestros clientes, ¿no? Entonces, esto es prácticamente lo que abarcamos en Eucomex. Y bien, pues Eucomex, ¿no? Justamente es lo mismo, una compañía de productos químicos especificados para la construcción. ¿En qué somos fuertes? Pues realmente somos muy fuertes en el tema de aditivos para concreto. Insisto, temas de minería, temas de cementeras, por supuesto todo el tema de concreto, el tema de prefabricados para nosotros es algo muy importante y a lo cual estamos trabajando muy en sintonía, justamente toda la parte técnica, toda la parte comercial y toda la compañía enfocada, ¿no? Sin embargo, también somos fuertes en muchas otras áreas, ¿no? El tema de proofing, impermeabilizantes, pisos industriales, tenemos soluciones para todos los pisos industriales y todo el tema de retail, ¿no? ¿Qué es lo que ofrecemos como tal, como compañía? Algo que nos caracteriza mucho, insisto, es el tema de la asesoría y el soporte técnico, ¿no? Esto va anclado como tal al apoyo técnico en campo, pero para muchos de ustedes que son nuestros clientes y para quien no lo sepas, pues justamente nosotros nunca los dejamos solos, ¿no? Nosotros siempre estamos con ustedes desde el inicio de los proyectos hasta el fin de ellos. Nosotros somos fuertes como tal en especificaciones, el desarrollo, por supuesto, de productos a la medida. Si ustedes en algún momento no, por alguna razón, nuestro portafolio no satisfaga sus necesidades, nosotros podemos justamente hacer todos los ajustes necesarios para cumplir con las necesidades del proyecto y, por supuesto, de ustedes, ¿no? Los análisis de laboratorio y algo que también nos caracteriza mucho es el tema de la capacitación. Los centros de investigación y desarrollo como tal. Insisto, nosotros tenemos centros de investigación aquí en Eucomex. Sin embargo, también siempre hemos sido apoyados y tenemos la cobertura por si se necesita algún estudio mucho más específico de Cleveland, por ejemplo, que es donde está la sede de Euclid de Estados Unidos, la parte de Canadá, por supuesto, insisto, nuestros hermanos en el sur, ¿no? Colombia, todos siempre venimos apoyándonos mutuamente todo el grupo, ¿no? En qué justamente somos expertos en esta parte, pues en todo lo que tenga que ver con morteros y concreto, los ensayos físicos, todos los análisis químicos como tal de nuestros productos y de los productos, por supuesto, de nuestros clientes y temas de petrografía, ¿no? Como tal. Entonces, es algo muy destacado que podemos ofrecer desde Eucomex. Y
decirles, comentarles, Eucomex está cerca de ustedes. Nosotros actualmente contamos con la planta de producción y las oficinas centrales aquí en Tultitlán. Aquí está su casa, por supuesto, en el Estado de México. Sin embargo, pues no nos limitamos como tal al Estado de México, sino que tenemos cobertura a nivel nacional. En cada uno de los estados en los que ustedes estén, nosotros vamos a tener una cobertura por parte de un asesor técnico comercial especificado y especializado para todas las necesidades que ustedes puedan tener. Y el tema de capacitación, para nosotros no hay más que fidelizar como tal a nuestros clientes en el tema de las capacitaciones. El hecho de que ustedes conozcan nuestros productos, que sepan cómo utilizarlos, que tengan todo el respaldo de la compañía es lo más importante. Si ustedes incluso después de esta plática necesitan o podemos impartirles alguna plática del tema de los aditivos que podemos ofrecer para este segmento de prefabricados, por ejemplo, para concreteras, para mineras, ¿no? Para concreto lanzado, todo esto, con muchísimo gusto pueden acercarse a nosotros, ya sea por parte de Mercadotecnia, por parte directa con nosotros, y con muchísimo gusto los vamos a apoyar en el tema de las capacitaciones. Un breve slide de los proyectos en los que se han trabajado a nivel América prácticamente. Lo que pueden ver aquí y lo que respalda como tal la imagen es que siempre estamos trabajando como tal en los proyectos más grandes que se estén desarrollando como tal dentro de los países, ¿no? Entonces esto es algo que nos enorgullece mucho y pues algo que sí es de presumir, ¿no? Todos los productos que nosotros podemos ofrecer en los diferentes sectores aquí se ven plasmados. Y pues nada, ¿no? Un poquito de los principios fundamentales, insistimos, si para nosotros siempre es el enfoque al cliente y no hay más que con este tipo de diagramas que se muestran aquí, ¿no? O sea, todo lo que son la excelencia en los procesos, la integridad como tal de la compañía, la cultura de emprender, todo lo que significa para nosotros la prosperidad, es lo que nosotros enfocamos desde dentro de la compañía para poder ofrecerles como tal a ustedes. Y esto, pues bien, está respaldado justamente por una encuesta, ¿no? Nosotros, si bien no se ha hecho desde tiempos mucho más atrás, en el momento en el que se empieza a medir como tal la satisfacción de nuestros clientes y el tema de la recomendación que ustedes pueden dar sobre nosotros, pues se ve incrementado anualmente. Por ejemplo, en el tema de satisfacción, crecer del 2018 de un 64% a un 2021 en el 76%, para nosotros es muy benévolo, ¿no? Es algo que nos deja muy felices porque sabemos que de igual manera, como en la gráfica de la derecha, la recomendación también va creciendo conforme avanza el tiempo, ¿no? Entonces esto es algo muy importante para nosotros. Y el gran resumen como tal de eso nos lo deja ver una encuesta realizada en el 2021 por Ipsos, en el cual se puede decir, bueno, no se puede decir, en el cual nos dicen que 9 de cada 10 clientes recomiendan como tal nuestros productos, ¿no? Insisto, es algo que nos llena de orgullo y algo que nos da mucha felicidad poder compartirlo con ustedes y ofrecerlo con ustedes, ¿no? Y por último, pues basado como tal en toda la cultura que tenemos dentro de Eucomex, ustedes pueden sentirse en la libertad de que si alguno de nuestros procedimientos no satisface como tal las necesidades que actualmente tienen, pues tenemos una línea en la cual se puede como tal reportar esta parte, ¿no? Si en algún momento por alguna razón algún asesor técnico no llega a ser ético, tenemos problemas, esto es como tal el asunto, ¿no? Entonces, eso es un gran resumen de lo que es Eucomex. Insisto, siéntanse en la libertad de poder compartirnos dudas, comentarios y poder trabajar en conjunto con ustedes, ¿no? Fui Jonathan Camacho, espero haya quedado todo muy claro. Muchísimas gracias, Jonathan, por compartirnos esta breve presentación. Para los que por ahí estén interesados en algunos de los
productos de Ucomex, pues bueno, tienen igual, Jonathan, si nos apoyas a colocar tu correo en el chat para que te contacten y tengan ahí tu correo electrónico. Bien, Claro que sí, en breve les comparto mis datos. Gracias. gracias, Jonathan. Vamos a dar continuidad al programa. Vamos a iniciar con la conferencia del ingeniero David Rodríguez, titulada Puentes en Arcos Prefabricados, Puerto Márquez. ¿Sí? Entonces, antes de comenzar, voy a dar la oportunidad de compartirles la semblanza del ingeniero David Rodríguez. Y bueno, voy a pasar a darle lectura. El ingeniero David Rodríguez nació en la Ciudad de México en 1968, egresado de la carrera de Ingeniería Civil de la UAM Azcapotzalco con la especialidad de estructuras. Ha trabajado en grupos constructor CEPSA desde junio del 93, donde se ha desempeñado en el área técnica y comercial. Desde 1998 aproximadamente es el gerente de proyectos y control de calidad, encargándose de la coordinación y revisión de los proyectos estructurales que CEPSA prefabrica y construye. Tiene amplia experiencia en el desarrollo de proyectos estructurales de obras de concreto con elementos prefabricados, entre los que destacan en el rubro de edificación, edificios, reclusorios, centros comerciales, centros de desarrollo, naves industriales, estadios para fútbol, atletismo y béisbol, estacionamientos, edificios para vivienda y sistemas de piso. En el rubro de infraestructura, distribuidores viales, viaductos elevados, puentes vehiculares, puentes para ferrocarril, puentes peatonales, pasos deprimidos, muros de contención de tierra y muros de contención mecánicamente estabilizados. Encauce de ríos mediante túneles falsos, alcantarillas, y también ha diseñado armaduras para montaje de elementos prefabricados. Durante un tiempo estuvo a cargo también del área de desarrollo tecnológico de CEPSA, donde obtuvo 3 patentes acerca de puentes y conexiones de sistemas prefabricados para edificación, además de haber desarrollado nuevos productos de elementos prefabricados. En el área de control de calidad desarrolló el Manual de Supervisión de Fabricación de Elementos Prefabricados de Concreto de CEPSA. En el ambiente gremial ha participado activamente en ANIPAC, donde ha sido vicepresidente técnico, organizando 4 congresos de la Asociación de Industriales de la Prefabricación entre el 2008 y 2015, donde además participó como conferencista y dando el curso de diseño básico de estructuras de concreto prefabricado, donde es coautor del manual editado por ANIPAC con el mismo nombre. Actualmente participa en el Comité de Estructuras Prefabricadas del SMIE y es presidente de ANIPAC. Entonces, como ya les comenté, vamos a dar paso al ingeniero David Rodríguez para que nos comparta la presentación del día de hoy, la conferencia, y pues bienvenido, ingeniero. Adelante. Muchas gracias, Julio, por tu amable presentación. El nombre de la plática, estoy muy emocionado por poder participar en esta iniciativa que ha tenido a bien el Comité de Capacitación y Enlace Gremial de ANIPAC, dirigida a estudiantes. Sin embargo, está abierta a todo el público. La principal que quiero mostrarles el día de hoy, el puente en Arco Puerto Márquez. Quisiera poner los antecedentes previos de cuál es el estado de trabajo y de actividades con algunos conceptos, mostrarles el proceso constructivo de cómo hacemos los elementos prefabricados, pretensados y postensados, cuáles son los elementos típicos que usamos en la industria de fabricado y algunos ejemplos de diferentes tipologías de puentes prefabricados para poder entrar después a ver el puente en Arco Puerto Márquez. Parece que tengo una pequeña inconsistencia en mi señal de internet, espero que no haya mayor interferencia. Entonces, quisiera iniciar para ponernos a todos en contexto de cómo podemos definir a la prefabricación. Y es un sistema constructivo
que implica la construcción de los elementos estructurales y arquitectónicos fuera de su posición definitiva en la obra. Se pueden fabricar los elementos en una planta de prefabricación o a pie de obra. Al ser la prefabricación de elementos preesforzados una industria, se deben planear y controlar todos los procesos de fabricación para lograr la eficiencia, seguridad y calidad en cada uno de los elementos. Las plantas de prefabricación están equipadas con moldes metálicos reutilizables, equipos y mesas de tensado, grúas para mover los equipos y elementos, zonas de almacenaje, laboratorio de calidad y personal capacitado. De acuerdo con el manual de ANIPAC, y yo coincido completamente en esto, es un hecho que los métodos constructivos del futuro van a estar basados en la prefabricación. Podemos definir al concreto preesforzado. Ingeniero, perdón, Sí. perdón que lo interrumpa. Estamos viendo solamente, no se ha proyectado la presentación. Y no, exacto, y no Perdón, estábamos avanzando. disculpen, déjenme un segundo. Y también al parecer se está cortando la voz, David. Entonces, a lo mejor conviene cerrar unos momentitos el video en lo que se estabiliza tu señal de Estabiliza. internet. De acuerdo. Ahí Por está. Ahí favor. se ve la presentación. Sí, Sí. correcto. Ya corre ahí la presentación. Perfecto. Déjenme apagar mi video un segundo. Exacto, ya está. Perfecto. Ok. Voy a seguir con el siguiente concepto, que es el concreto preesforzado. Y explicaba que es la inducción deliberada de esfuerzos permanentes en un elemento estructural para mejorar su comportamiento de servicio y aumentar su resistencia. Consiste en precargar un elemento de concreto antes de la aplicación de las cargas de servicio. Aprovecha la gran capacidad de resistencia a compresión del concreto. Esta fuerza de precarga de compresión, a la que llamamos preesfuerzo, reduce o elimina los esfuerzos de tensión para los que el concreto tiene limitada capacidad resistente. Si, por ejemplo, tenemos una viga de concreto de sección constante simplemente apoyada con una carga uniformemente distribuida y aplicada. Todos conocemos el diagrama de momento flexionante de una carga uniforme. David, perdón. Distribuida, da una sección, una clase de momento interior. Bueno. David, fíjate que se está cortando muchísimo el audio ¿Sí también. No. Se escucha muy cortado. No sé si... Denme un minuto para ver, me voy a tratar de cambiar a otra red, a ver si logramos mejor estabilidad. Sí, sí, sal, sí, igual, bueno, no sé, Julio, ¿puedes salir y entrar con la misma liga? Ok. Sí. Perfecto, Y sí. si no, si tiene algún cable directo de la red para que lo conecte a la computadora y Denme un segundo, que por no favor. sea por Wi-Fi. Sí, no había tenido estos problemas. Denme un segundo. Se están presentando justo ahorita. Claro. No te preocupes, David, esas cosas pasan, no tenemos garantía de la tecnología y todos los que estamos aquí lo entendemos y estamos interesados en que nos explique los principios estos del preesfuerzo. Entonces, pues claro que te esperamos, tómate tu tiempo. A todos los que nos acompañan aquí en la sala, el ingeniero David va a asegurar por ahí la conexión a internet. Entonces vamos a dar unos minutitos, por favor, para que podamos escucharlo claro.
Mientras aprovechemos para comentarles que esta es la tercera plática, como bien lo comentaba Julio. Recordarán que les ofrecimos que a los que participaran de las 4 pláticas les íbamos a obsequiar una constancia. Pues viene la 4ª. Julio, ¿cuándo es y de qué es? Por favor, ¿lo tienes a la mano? Discúlpame, te ibas a tomar agüita. Sí, no te preocupes. La próxima sesión o plática la tenemos el jueves 17 de marzo, para que lo vayan agendando por los que nos acompañan por acá. Es el jueves 17 de marzo y nos van a hablar de los aspectos arquitectónicos de puentes y distribuidores viales, ¿sí? La va a dirigir el ingeniero Francisco Varona, de FAPRESA. El horario de 11, igual, iniciamos 11 de la mañana a 12:30, para que estén atentos a los links de registro y a las redes sociales, tanto de ANIPAC, de Holcim, de UCOMEX también, que ya nos están apoyando también de este lado. Entonces, y que compartan también, ¿no? La comunicación para que nos puedan acompañar. ¿Cómo ves, Leti? Y aparte, ¿qué creen? Va a estar padrísima esa plática porque el ponente es director general de una de las empresas de ANIPAC, y siempre nos ha hecho la observación de que ¿por qué en México los puentes son tan aburridos, dice él, tan lineales, tan sin diseño? Si podrían, con poquitos detalles, con detalles mínimos, hacerlos ver, lucir de otra forma. Entonces, más o menos esos van a ser los temas que vamos a tocar en esta última plática. Pregunta Nicté si es 13 o 17 de marzo. Por favor, Julio, tú que lo tienes a la mano, yo ya lo cerré. Sí, 17 de marzo. Ok. Jueves 17 de marzo. Sí, estamos grabando la conferencia y todas las estamos subiendo al canal de YouTube. Julio, la verdad, Holcim nos está ayudando muchísimo en generar las listas de asistencia para el tema de las constancias, grabarnos cada una de estas sesiones para subirlas al canal de YouTube de ANIPAC. Ahí hay estas pláticas y muchas otras más para los que estén interesados. ¿Sería posible realizar una visita a la planta de CEPSA? Pregunta Leonel. Sí, la verdad es que todos los prefabricadores siempre abren sus puertas a los estudiantes, pero hay que esperar, chicos, a que pase esta 4ª olita para ver cómo se presentan las cosas. Nosotros, la verdad, no hemos programado ninguna visita ni a planta ni a obra los últimos 2 años y todavía no tenemos considerado cuándo, pero bueno, el rato que venga David igual le preguntamos. Y también hacerles un comercial, chicos. Viene la 6ª generación del diplomado en línea, diseño de estructuras prefabricadas. Empieza en julio de este año y para estudiantes y docentes hay una tarifa especial. Está en nuestras redes sociales el flyer. En la página también debe de estar por ahí ya, o estamos por subirlo. Para todos los que estén interesados, tiene un costo muy especial para ustedes porque entendemos que pues el gasto de la escuela y aparte agregar un curso, pero es un precio que consideramos asequible para ustedes. Y qué otra cosa comentarles, que estamos organizando el concurso Rompiendo Paradigmas para ustedes los estudiantes. Ya está, digamos que la primera edición de la primera información en rompiendoparadigmas.mx a los que quieran participar de este concurso. El 28 de febrero es la convocatoria, sale la convocatoria de manera oficial y está dirigida a ustedes, los estudiantes. Entonces, se llama Rompiendo Paradigmas porque queremos que el equipo esté integrado por ingenieros y arquitectos. Esa es la condición. Oye, pero pues es que yo no conozco a nadie. Bueno,
tenemos ya la primera experiencia del primer concurso que nos fue muy bien y todos los equipos estuvieron integrados por las dos especialidades. Ahora son equipos de 3 y el reto es diseñar una vivienda. Y hay dos opciones. Puede ser una vivienda unifamiliar o una vivienda vertical. Entonces, por lo menos ahí sí viene ya la información general, viene las fechas, etcétera, 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 por si gustan visitar. La página, repito, es rompiendoparadigmas.mx. Me preguntan el costo del diplomado, es de 9,280 en un solo pago para ustedes, chicos. Y los dejo con David. Hola, ya estoy aquí de regreso. Sí, una disculpa, parece que está inestable aquí la conexión. Ya que hicimos algunos movimientos, esperemos que no haya mayores interrupciones. Ofrezco una gran disculpa a toda la audiencia. Voy a conectar mi pantalla y me dicen si ya está en progreso, ¿sí? Ahí ya se está presentando, nada más proyectarla. ¿Ya se ve la presentación? Sí, ya se logra, ahí está, perfecto. Ahí está. Adelante. No sé si deba regresarme un poco hacia atrás, Julio, o si se alcanzó a comprender ambos conceptos que platicaba. Los anteriores sí, nos quedamos justo en esta parte. En esta parte, bueno. Sí. Ok, entonces platicaba que el preesfuerzo consiste en esta fuerza de compresión que nos va a ayudar a mejorar el comportamiento de los elementos. Me voy a concentrar en el segundo caso. Si a la fuerza de compresión nosotros le damos una excentricidad que llamamos C, entonces, una pregunta, Julio, ¿se ve mi mouse? Sí, 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 sí. Perdón, muchas gracias. Continúo. Le damos una excentricidad E, entonces vamos a poder generar un momento interno que va a contrarrestar en buena medida los momentos flexionantes que se presentan por las cargas actuantes al centro del claro. De tal manera que si nosotros sumamos ambos efectos, el de las cargas actuantes con el del preesfuerzo, entonces vamos a tener como resultado que al centro del claro, donde se presentaban los máximos efectos por la carga actuante por el uso de la estructura, quedan prácticamente reducidos a cero. Es decir, estamos contrarrestando y estamos mejorando la capacidad de la pieza. Sin embargo, sabemos que en el extremo de la pieza, los momentos actuantes son muy pequeños. Entonces, se genera un momento negativo exterior que nosotros controlamos inductando los torones para que este efecto sea mucho menor y no rebasemos los esfuerzos permisibles del concreto de los elementos. Si lo vemos a nivel de esfuerzos, también me voy a dirigir al caso número 2 y obtenemos los esfuerzos al centro del claro. Las cargas uniformemente distribuidas al centro nos dan esfuerzos de tensión y en la parte superior de compresión, si usamos la ecuación de la escuadrilla, el momento por la distancia del centroide hasta la fibra donde queremos conocer los esfuerzos entre el momento de inercia. Y podemos acoplar los esfuerzos internos que resultan por la acción del preesfuerzo, donde tenemos un esfuerzo constante de compresión P entre A más un momento que genera la fuerza multiplicada por la excentricidad, nos da un momento interno que ya les platicaba en la lámina anterior, multiplicado por la distancia que hay del centroide a la fibra entre el momento de inercia y obtenemos esta configuración completamente opuesta al que generan las cargas. Si nosotros sumamos todos los esfuerzos, tanto actuantes externos como internos, vamos a encontrar que al centro del claro podemos tener toda la sección en compresión y eso definitivamente en un elemento de concreto reforzado mejora grandemente sus propiedades tanto de durabilidad como de resistencia. Es una de las características importantes del preesfuerzo.
siempre escuchamos dos términos en el tema del concreto prefabricado. Un elemento posttensado y un elemento pretensado. Quiero explicar brevemente cuál es la diferencia de estos dos conceptos. Y únicamente depende de cuándo se lleva a cabo el tensado de los cables. Cuando decimos que un elemento es posttensado es porque estamos aplicando la fuerza del preesfuerzo después que la pieza se coló y ha endurecido. Cuando hablamos de un elemento pretensado, aplicamos la fuerza de preesfuerzo en los torones antes de colar la pieza. Y esto se hace y se utiliza regularmente en las plantas de prefabricación. Implica tener instalaciones y yugos, o nosotros les llamamos muertos de anclaje, donde acoplamos los torones, los acuñamos y tensamos, y esta fuerza de tensión se hace previa al tensado al colado del elemento. Voy a mostrar a continuación este proceso de cómo lo llevamos a cabo. Primero voy a empezar con una trave posttensada. No sé por qué en obra a estas superficies de trabajo le llaman flanes, pero nos da la idea de que necesitamos una superficie completamente plana y nivelada. Una vez que tenemos esta superficie de trabajo, se llevan a cabo la construcción del acero de refuerzo del elemento de acuerdo al proyecto, y si ustedes ven en la foto de la izquierda, se puede apreciar los ductos del preesfuerzo donde van alojados los torones. Se amolda el elemento con moldes metálicos reutilizables usualmente, y se troquelan para resistir la fuerza de empuje del concreto en estado fresco. Y una vez que las piezas ya tienen la resistencia suficiente para resistir la fuerza del preesfuerzo, entonces llevamos a cabo el tensado de los cables. En este caso se trata de un gato multitorón que toma todos los torones de manera simultánea y los tensa contra el elemento. Entonces, la fuerza de compresión se transmite a través de los accesorios de anclaje que están en el extremo de la pieza. Cuando hablamos de traves pretensadas, necesitamos ciertas instalaciones para poderlas hacer, y esto va muy de la mano de la producción en serie. Es otra de las grandes ventajas de la prefabricación, que podemos construir, fabricar muchos elementos de manera continua en procesos bien establecidos. Para esto, una planta prefabricadora tiene más o menos los siguientes elementos, y distribución puede variar, donde tenemos las mesas de colado, lo que aquí yo llamo zona de colado. Tenemos una zona donde se lleva a cabo todo el habilitado del acero de refuerzo y el armado de las piezas. Tenemos una zona de almacén de moldes, una zona de laboratorio para revisar la resistencia del concreto y poder transmitir la fuerza de preesfuerzo si el concreto ya tiene dicha resistencia, una zona de almacenaje y una zona donde se fabrica el concreto que se va a usar para todos los elementos. Entonces, yo les platicaba que las empresas prefabricadoras no son constructoras, más bien son industrias que se encargan de la producción de elementos de concreto preesforzado y prefabricado. Y cada uno de los procesos va de forma secuenciada, lógica y estudiada. Se los platico más bien con fotografías. Cuando hacemos un elemento pretensado, hacemos primero la limpieza y adecuación de los moldes. Después se lleva a cabo en el molde el trazo de la geometría de los elementos, si hay recortes, donde van accesorios, etcétera. Después se lleva a cabo la colocación del engrasado de un desmoldante en el molde para poder retirar después los moldes de que ha sido colado el elemento. Se lleva a cabo el habilitado del acero de refuerzo y la colocación del preesfuerzo. Si ustedes notan, en la parte inferior se aprecian unos ductos donde se muestra que estamos nosotros desadhiriendo, sirven para desadherir el acero de preesfuerzo al concreto y poder reducir esos efectos de momento negativo que se presentaban en el extremo de los elementos y que presentaba en un inicio. Los elementos ya de armado reforzado se colocan en los moldes, estos se troquelan, y esta es la parte creo que importante. Nosotros hacemos en este caso
la aplicación del preesfuerzo antes del colado del elemento. Entonces vemos nosotros del lado izquierdo cómo acuñamos mediante tejos y cuñas cada uno de los torones en unos yugos que tienen la capacidad de soportar la gran fuerza de compresión que vamos a imprimir a cada uno de estos torones. Y del lado derecho ustedes pueden ver cómo lo tensa un gato. En los torones de abajo que todavía no están tensados, se ve que tienen una cierta longitud, y los torones que están en la parte de arriba que tienen una mayor longitud ya han sido tensados y deformados elásticamente para que una vez que la pieza ha sido colada y esperemos a que el concreto tenga la resistencia adecuada para poder transferir esa fuerza del preesfuerzo, mediante la prueba de cilindros en planta en el laboratorio en una prensa, podamos entonces, si el concreto ya tiene la resistencia, cortar esos torones. Al tratar esos torones que fueron deformados elásticamente, tratar de recuperar su longitud inicial, entonces el resultado es la compresión del concreto. Una vez que hemos realizado la transferencia del preesfuerzo al elemento y estamos induciendo a nuestros elementos de concreto una gran fuerza de compresión en la parte inferior que nos ayuda a contrarrestar los efectos externos de las cargas de diseño, son retirados del molde y son trasladados a una zona de almacén. Se pueden hacer también elementos reforzados como aquí muestro y se llevan a la zona de almacenaje, donde son preparados para su transporte a la obra y posterior montaje. Les voy a mostrar ahora como tercer paso, voy un poco rápido para recuperar algo el tiempo, los diferentes tipos típicos de elementos que hacemos en la industria de la prefabricación. En primer lugar, les muestro las traves tipo Ashton, que se fabrican en diferentes peraltes, desde 91 centímetros hasta un 83. Son secciones típicas, estándar, que se fabrican por todas las empresas de la industria de la prefabricación y en particular las que estamos en ANIPAC. Dependiendo el peralte de estas piezas, alcanzamos una mayor longitud de claro. Entonces, las piezas más largas las hacemos con la sección de 1,83 de peralte. Quiero hacer un breve comercial. Estas figuras que estoy tomando para explicar las secciones, las tomé del catálogo de secciones que ya tenemos disponibles en la página de ANIPAC. Los invito a descargarlo y van a encontrar información muy interesante de las secciones y elementos que fabricamos en la industria, tanto para infraestructura como para edificación. La siguiente trave que es muy usada es la trave tipo cajón y tiene claras ventajas sobre las traves Ideashito porque es una sección más robusta, tiene mayor capacidad de torsión, es muy difícil que una pieza de esta se llegue a girar como puede pasar en el caso de las traves Ashton, pero al mismo tiempo estamos colocando una aleta superior que nos sirve de cimbra para después en el puente trabajar los armados del acero de refuerzo y el colado de la losa de compresión. Entonces, esto nos evita el usar prelosas para los puentes. La construcción con traves cajón es mucho más eficiente. Y también se pueden fabricar en diferentes peraltes para alcanzar mayores claros. Las siguientes que se están poniendo, son muy usuales ahora en México, son las traves tipo Nebraska, que también se fabrican en diferentes peraltes, desde 1,35 hasta 2,40 para claros de 55 metros. Son secciones muy eficientes y tienen la ventaja sobre las traves Ashton y un poco sobre las cajones en que el patín inferior es más ancho. Entonces nos permite alojar mayor número de torones en la parte inferior, permitiendo que el brazo del centroide que actúa del preesfuerzo tenga mayor separación, mayor distancia y mayor resistencia. En este caso, también se necesita el uso de prelosas o cimbras para el colado de las losas de rodamiento de los puentes. Paso al siguiente tema. El proceso constructivo de un puente prefabricado. Cuando llegamos a esta etapa, quiero hacer un breve paréntesis para explicar un poco desde la visión de la prefabricación la parte que tenemos que visualizar del diseño. Como seguramente
Conocen, hay despachos que se dedican al cálculo de estructuras y en función de las cargas, en función del claro, en función de la capacidad del terreno, se proponen las secciones, creo que típicas y básicas. Por ejemplo, para la cimentación son muy socorridas las zapatas y son muy socorridas las pilas de cimentación, son secciones circulares. Y en muchas ocasiones, estas pilas de cimentación se prolongan por arriba del terreno para formar parte de la subestructura del puente. Y en la parte superior, para soportar las traves de la superestructura, se cuelan en sitio usualmente cabezales de tipo rectangular, secciones muy eficientes seguramente, pero pues obtenemos como resultado un puente que no transmite realmente nada más que únicamente eficiencia estructural. Por eso quisiera hacer una reflexión en cuanto a eso y poder transmitir que la prefabricación, a pesar de que nos presenta limitaciones por la estandarización de los diferentes elementos que que en la prefabricación se han desarrollado para dar una solución eficiente al tema de la solución de puentes, también tenemos que voltear a ver la parte estética y funcional y vincular estas obras que diseñamos con el entorno. Realmente esa es la reflexión que quisiera hacer. Entonces, un puente se puede prefabricar completamente, columnas, cabezales y traves. Por ejemplo, esta es una columna en la que en una de sus caras podemos imprimir incluso alguna clase de aspecto arquitectónico que podría traer ventajas y beneficios al puente. Estas columnas, después de ser prefabricadas, son llevadas a la obra por medio de trailers con la capacidad para hacerlo. Y estas columnas son después montadas en sitio. Noten ustedes cómo podemos cuidar incluso los aspectos que mejoran la adherencia del concreto con la cimentación para poder lograr un adecuado y correcto empotramiento. Dejamos pasos y ductos para poder colar tanto por fuera como en las holguras que quedan entre la columna y la cimentación. El tipo de cimentación que ustedes están viendo en este momento se llama candelero. También los cabezales de los puentes se pueden prefabricar y trasladar a la obra. Usualmente nosotros hacemos el montaje con grúas. Estos elementos son muy pesados y requieren de cierto espacio. Por eso, usualmente los montajes se hacen por la noche, porque la logística de llegar con estos elementos a la obra y hacer todas las maniobras que son necesarias, a veces nos llevan al caso de interrumpir el tránsito que puede ocurrir en el lugar. Entonces, por la noche esto es muy fácil de trabajar y muy seguro. Del lado izquierdo vemos el montaje de una columna y del lado derecho un cabezal. Una vez que en sitio se cuelan las uniones entre columna y cabezal, como aquí ya aparece el cabezal acoplado en las columnas, podemos pasar a montar las traves prefabricadas. En este caso, traves tipo cajón. Lo único que queda por hacer es el colado de la losa de rodamiento, de las guarniciones y de los parapetos, y una vez que la losa tiene la capacidad resistente especificada en el diseño, se puede abrir a la circulación. Con esto, entendemos que el tiempo total de construcción de un puente se puede reducir significativamente. Quiero mostrar ahora algunos ejemplos de distintas tipologías de puentes completamente prefabricadas. Y quisiera hacer también una reflexión al respecto. En cuanto al diseño de los puentes, que lo veamos como un proceso adaptativo en el que no existen una solución única. Y lo menciono principalmente porque en México estamos muy acostumbrados a ver la receta típica de una pila redonda, de un cabezal rectangular colado en sitio y después en la parte superior, en la superestructura, traves preesforzadas. Buscamos con el diseño adaptar e integrar el proyecto del puente a su entorno. El diseño y planteamiento debe responder a más condicionantes que las puramente estructurales y no debe olvidarse su función social para el desarrollo de la comunidad. Por ejemplo, este puente en Querétaro, Puente de las Américas,
junto a la Plaza de Toros de Santa María. Tratamos de vincular los cabezales que son prefabricados al entorno de este lugar. Y las superestructuras son traves estándar, tipo cajón, producidas en serie. El siguiente puente se llama Tercer Nivel y también está en la ciudad de Querétaro. Es un puente totalmente prefabricado, las columnas, los cabezales que tienen otra forma y las traves tipo cajón, que son de un tipo distinto, les llamamos beluga o B400, porque podemos hacerlas hasta un ancho de 4 metros y un peralte de unos 60 de peralte. Este siguiente puente está en Pachuca, es el puente Bicentenario, en la zona de la salida del Río de las Avenidas y Luis Donaldo Colosio, la avenida que están viendo que pasa por debajo donde viene la camioneta, donde las columnas son prefabricadas, los cabezales y las traves también. En este caso las columnas son de sección hueca y necesitábamos una sección generosa dada la altura que tenían estas piezas. Este es otro tipo de puente. Si se fijan, van variando significativamente de forma. Este está en Acapulco, en la avenida Cuauhtémoc, con columnas prefabricadas, también de sección hueca, cabezales y traves tipo beluga. Es interesante que en la foto de la derecha utilizamos también prefabricados para hacer los paneles donde pudimos poner los accesorios necesarios para el sistema de un terraplén mecánicamente estabilizado. Este es otro puente que también es totalmente prefabricado y cambia completamente en su vista. El puente vial Mundo Imperial en Acapulco. Del lado izquierdo está el centro de convenciones y del lado derecho está la zona comercial de la isla. Es interesante que aquí pusimos las columnas con sección de ancho variable, donde se presenta el sismo en la base es más grande, y en la parte superior conectando con el cabezal para dar un efecto un poco más esbelto, dada la sección que nos resultaba en el análisis, poder hacer algo más esbelta la imagen, el péndulo en este caso, no con secciones constantes. Este es un puente muy típico, muy sencillo, pero el constructor quiso adicionar a las columnas y a los cabezales un tipo de ladrillo que va muy de la mano con los ladrillos que se presentan en estos arcos, que tienen su historia aquí en el municipio de Atizapán de Zaragoza, del Estado de México. Este es un puente en Querétaro, de Constitución de 1917, donde también en la superestructura usamos traves típicas cajón, fabricadas en serie, traves de 1,80 de peralte. Las columnas sí son coladas en sitio, sin embargo, los cabezales que estaban pensados hacerse en sitio, el hacerlos a esa altura implicaba andamios y cimbras muy importantes y el proceso constructivo se hacía muy lento. Entonces, el constructor nos solicitó presentarle una alternativa de solución con cabezales prefabricados. Esto los hacemos a nivel en las mesas de colado, a nivel de terreno, por así decirlo, con moldes metálicos, ahorrando todos estos trabajos adicionales que se llevan a cabo en la obra. Y finalmente quiero presentar un último puente para esta primera etapa de mi presentación, que es el puente Bicentenario en Querétaro, donde también, como ustedes ven, las traves de la superestructura no hay mayor novedad, son traves tipo cajón de 1,80 de peralte para claros aproximadamente de 42 metros. Sin embargo, la subestructura que estaba planeada para hacerse colada en sitio representaba también varios retos constructivos y sobre todo el lograr que todos los elementos resultaran con una calidad muy grande, con cimbras hechas en sitio, con andamios especiales, representaba un reto y una dificultad y tiempo de construcción que no se contaba. Entonces, lo que propusimos en este caso al constructor fue hacer que las traves horizontales que ven ustedes en esta parte de la fotografía, efectivamente son elementos estructurales totalmente prefabricados. La parte de abajo está conectada a las pilas de cimentación y fungen las veces de contratraves. Y la parte de arriba es un cabezal reforzado de sección irregular, pero con la suficiente resistencia para
soportar el peso de toda la superestructura. Y la parte vertical, era difícil que el elemento prefabricado tuviera toda la capacidad resistente y las conexiones que necesitábamos hacer con la cimentación. Entonces, realmente son fundas de concreto, son fachadas de concreto, son secciones huecas donde después se coló el acero, el concreto que da continuidad a una columna desde la cimentación y que forma parte de la subestructura del puente. Entonces, un buen día, un constructor con toda esta gama de soluciones que hemos hecho, entre otras más, nos pregunta qué solución podemos darle a este puente que está en Acapulco, en Puerto Marqués. Lo que ustedes ven en la parte de aquí arriba es la playa del Revolcadero. Esta avenida va hacia la zona hotelera, el Princes, e incluso llega hasta la isla. Y nos encontramos con que cuando nos pasan el levantamiento topográfico, estamos hablando de un puente de un claro de 45 a 50 metros, pero tiene la peculiaridad que el nivel de agua y el nivel de calle están realmente con una variación de pendientes muy bajas, y la longitud de las rampas de entrada y salida eran muy cortas. Dibujamos esto a manera de explicación solamente para ver la pendiente que resultaba para el acceso al puente. Para un claro de 45 a 50 metros pensamos en una trave Nebraska o en una trave cajón de 240 de peralte, y con esto llegábamos a cierto nivel de rasante. Lo que les mostré en los ejemplos para el tema de la superestructura, por el tema de la estandarización, siempre usamos elementos de sección constante. Las traves Ashton, las traves cajón, las traves Nebraska, son de esa sección. Entonces, para este tipo de puente no nos daba una solución geométrica que pudiera funcionar de manera adecuada. Para que se den una idea, la pendiente máxima de una rampa de estacionamiento es un 15%. En este caso teníamos incluso más. Realmente no funcionaba el usar los elementos prefabricados típicos para esta solución. Entonces, al área comercial se le ocurrió, oigan, ¿y si hacemos algo así, a base de dovelas prefabricadas, con una rasante del puente en forma de curva, que nos permita aprovechar lo corto de las rampas de acceso y salida para poder resolver este puente? Entonces, nunca lo habíamos hecho. De hecho, pensamos que no debería ser tan complicado la revisión de este tipo de puentes, dado que previamente nosotros sí que habíamos hecho esta solución, el segmentar traves de sección constante y postensarlas en obra. Esta solución la hemos usado cuando se requiere de un puente con elementos en la superestructura de tal longitud, pero sin accesos para poder llevar desde la planta de prefabricados al lugar de la obra dichos elementos. Entonces, después de un recorrido al lugar de la obra, podemos determinar cuál es la longitud máxima de estos elementos que se pueden prefabricar. Se hacen en planta de prefabricados con todos los controles de calidad y se llevan hasta el lugar de la obra, donde cada uno de estos segmentos se alinea, se pasan los torones por medio de los ductos que están ya de acuerdo a diseño, a extremo, se hace el colado de estas juntas que resultan, y después se postensa. Una vez que esto está hecho, bueno, cada una de estas traves se puede montar en su posición final. Entonces, con esta idea, con esta experiencia previa, pues dijimos, venga, vamos a hacer una propuesta para el puente en arco de Puerto Marqués. Sin embargo, al analizar, entrar al problema, nos dimos cuenta que había más cosas que considerar de las que nosotros hasta ese momento conocíamos y sabíamos. Nos dimos cuenta que debíamos tomar en el proceso constructivo en cuenta cómo íbamos a ir construyendo, y eso hacía que tuviéramos que identificar
distintas etapas de diseño. No sabíamos cómo se unían las dovelas unas a otras para tener una junta impermeable. Ciertamente, por lo mejor hecho que estuviera el molde, siempre hay imperfecciones en el concreto. Entonces, el poder acoplar dos caras unidas entre sí iban a tener ciertas diferencias. No sabíamos cómo hacerlo. ¿Cómo se transmite la fuerza cortante entre cada dovela? Tampoco lo sabíamos. Y nos dimos cuenta que el éxito del puente dependía de un control geométrico muy preciso en la fabricación y un control topográfico permanente en obra. De eso dependía. Cuando lo dibujábamos, si nosotros movíamos la dovela de arranque 1 centímetro, al centro del claro obteníamos 15 centímetros de diferencia. Entonces, esta parte de control geométrico, tanto en fabricación, desde proyecto, fabricación y construcción en obra, era algo que teníamos que tener como en nuestra agenda como prioridad todos los días. Y finalmente, no sabíamos cómo se diseñaban los puentes en doble voladizo con esta técnica. Entonces nos pusimos a estudiar y encontramos que la técnica de los puentes en doble voladizo se hizo por primera vez hacia finales del siglo XIX y se aplicó primero en los puentes de acero, donde el ingeniero Benjamin Baker hizo este ejercicio con otros ingenieros para este puente que está en Europa, en donde los hombres que ustedes ven aquí sentados hacen las veces de columnas, pero están sujetados a estos anclajes de pilas de tabiques para darle estabilidad a este sistema donde los brazos soportan a este hombre, trabajan a tensión y los palos que ustedes ven aquí inclinados están a compresión. Para entonces tener un sistema estable del puente. Y así es como nacieron los puentes en doble voladizo. En aquellos entonces, con los avances tecnológicos, la construcción de estos puentes tomaba mucho tiempo. Finalmente, hacia 1930, el ingeniero brasileño Henrique Baumgart en Brasil construyó el primer puente en voladizos, pero colado en sitio. Y se encontraron con diferentes problemáticas durante su construcción. Una de ellas eran las juntas que resultaban en cada uno de los colados. Perdón. Y durante la construcción se presentó fisuramientos en la parte superior de la losa. Este problema fue resuelto por esos años en Europa con la empresa Dividag por medio de dovelas prefabricadas, porque ahí podían resolver el tema de las juntas constructivas. Y este puente se parecía más a lo que nosotros estábamos buscando hacer, donde se necesita de un muerto de anclaje que permita adosar a él las distintas dovelas que van a formar parte de la superestructura del puente, donde la primera etapa de diseño, como ustedes van viendo, empieza a existir solamente un momento negativo. Entonces, todo el preesfuerzo va colocado en la parte superior. Y en la parte central del puente, cuando llegamos al centro y se logra la continuidad, se genera un momento positivo al centro del claro. Y eso nos dio otra etapa de diseño como resultado de la revisión que teníamos que hacer para este puente. Entonces, bueno, les muestro el puente Tuxpan en México. Fue el primer puente con el sistema de doble voladizo que se hizo en México en el año de 1957. Por supuesto, al inicio, este puente presentó durante la construcción distintas problemáticas que cuando se solucionaron, el avance y construcción del puente ya se hizo muy rápido y fue como la escuela para la construcción de muchos puentes en México con este sistema. Pero bueno, nosotros no estábamos, no conocíamos cómo hacerlo, a pesar de que cada uno de los elementos componentes de la superestructura son elementos prefabricados. Encontramos los puentes en doble voladizo parten de una pila colada en sitio de concreto reforzado tradicional y de la dovela cero, donde se adosan a esta dovela cero la dovela 1 de cada lado del puente.
Estas dovelas se soportan de manera temporal por medio de barras de refuerzo roscadas, atornilladas, y una vez que ya está las dos dovelas adosadas a la dovela 0, se hace un postensado de una contra otra. De esta manera, repitiendo el sistema, se va avanzando hasta llegar al otro extremo. Aquí está la numeración de las dovelas y una breve explicación de cómo se hace la construcción. Vemos aquí la dovela principal, inicial, y después la dovela 1 con la 1 que se postensa, después la 2 con la 2, y así sucesivamente. Entonces, ya con todos esos principios que entendimos y aprendimos cómo, pues las nociones básicas de cómo hacerlo, hicimos el siguiente planteamiento para revisar. Necesitábamos una zapata lo suficientemente resistente, entonces, que nos diera la capacidad de ir tomando el peso y el volteo de todas las dovelas que íbamos a ir adosando paso a paso hasta llegar al centro del claro. El dimensionamiento de cada una de estas dovelas, encontramos que anda más o menos en estos órdenes. Para el extremo de arranque de las dovelas se hace el claro entre 16 a 20, y para el centro del claro, el claro entre 30 a 50 para determinar los peraltes que necesitamos en los elementos. Si nosotros hacemos las cuentas para el claro que propusimos de 45 metros, se van a dar cuenta que andamos más del lado conservador de este puente. Por la capacidad del terreno que se tenía en el lugar, pues determinamos que una zapata sola, por más masiva que fuera, no iba a tener la capacidad necesaria para ese momento de volteo que iba generándose durante la construcción del puente. Entonces, el resultado fue el uso de pilas de unos 50 a 20 metros de profundidad. La sección transversal del puente está formada por dos dovelas acopladas y de dos peraltes distintos. El ancho del puente nos sirve para 2 carriles de circulación, además una ciclopista y un paso peatonal. Entonces, una vez que construimos el puente, construimos la cimentación y esta zapata donde íbamos a adosar las dovelas, procedimos con la primera, lo que nosotros le llamamos la primera etapa del diseño ya del puente, donde pusimos hasta el centro del claro, aquí lo dibujamos parcialmente, pero para darle idea de proceso constructivo, en donde cuando llegábamos a la dovela previa a la clave del puente, se generaba el máximo momento negativo. Entonces, en cada una de las etapas de montaje de dovelas, usábamos el peso propio de la dovela, las cargas muertas de construcción por el apoyo de equipos, etcétera, y la carga viva de construcción. Son las consideraciones que usamos para el diseño de esta etapa. Una vez que llegábamos al centro del lado del puente, del centro del claro, con ambos extremos ya montados, colábamos la dovela central con una clave colada en sitio y se generaba la continuidad. Por lo que ahora teníamos un puente continuo donde teníamos que considerar las cargas muertas de servicio, el peso de la losa de rodamiento, de las guarniciones y de los parapetos, y la carga viva, tanto vehicular como peatonal, que se iba a presentar en el puente. Lo presento de manera esquemática en esta etapa para explicar las diferentes etapas de diseño que teníamos que considerar. ¿Cómo hicimos esto? Entonces, nos planteamos para la etapa del montaje de las dovelas las trayectorias de los ductos del preesfuerzo que debía tener el montaje de cada una de estas piezas. Entonces, empezábamos con la dovela 1 hasta la dovela 9 y acoplamos a cada una de estas dovelas el uso de 2 ductos por dovela para poder fijarlas ya postensándolas una contra otra. Y esta es la configuración de los ductos del postensado que usamos. Como hablamos de 9 dovelas por 2 ductos, estamos hablando
de 18 ductos que necesitábamos para cada cuerpo de dovelas. Como son 2 cuerpos de dovelas, hablábamos de 36 ductos en total, que cuando los dimensionamos para ubicar las ubicaciones de las campanas de anclaje, nos dimos cuenta que nos daba una medida horizontal muy grande. Entonces decidimos usar 2 niveles para colocar las campanas de anclaje y no irnos hacia lo ancho, sino repartir entre 2 la longitud horizontal que resultaba de la separación de las campanas. Entonces, en la parte superior teníamos que acondicionar 18 pasos de ductos en las primeras dovelas y se iba reduciendo 2 ductos conforme íbamos avanzando. Y para el postensado central, cuando teníamos la continuidad del puente, alojamos 4 ductos en la parte inferior de forma parabólica. De esta manera. Entonces, cuando colábamos la clave, se generaban ya esfuerzos de tensión en el centro, momento flexionante al centro por la continuidad del puente, por la configuración de esta viga semi-enarco, y necesitábamos tomar esos esfuerzos de tensión al centro también con posttensado. La fabricación. Para poder lograr esa precisión geométrica que necesitamos, decidimos hacer una rampa con la forma del intradós. El intradós es la parte inferior del arco. Entonces, con mucho cuidado topográfico, generamos esta rampa donde con un solo molde, no lo íbamos variando conforme íbamos colando hacia adelante en altura para ir haciendo cada segmento. Teníamos 4 piezas iguales de cada dovela. Entonces, colábamos las 4 primeras y dejábamos la 4ª puesta para que fuera la cara de esta dovela, fuera el molde de la cara posterior de la siguiente dovela y lográramos que coincidieran perfectamente en cuanto a sus dimensiones por las llaves de cortante, por los ductos que se iban alojando y que todo coincidiera perfectamente. Aquí les muestro algunas fotografías, se ve la rampa, se ve el único molde que usamos, que fuimos adaptando, que fue avanzando para poder hacer los diferentes peraltes de la pieza. En la parte interior usamos un molde colapsable para poder desmoldar las paredes interiores y lo hicimos de una altura tal que nos sirviera para todas las dovelas. O sea, aquí ustedes están viendo el peralte interno de la dovela de menos peralte, la que iba a ir más al centro. Y en la parte superior usábamos una cimbra de poliestireno que después teníamos que retirar. De un lado ustedes ven las llaves de cortante que usamos para poder transmitir la fuerza cortante entre las 2 dovelas. Les presento algunas fotos del armado que se hacía en la parte fuera del molde y después con los equipos de montaje se presentaba en el molde. Se colocaban las cimbras, se revisaba perfectamente la geometría y se rechecaba por lo que les platicaba, que la precisión geométrica era algo muy importante, y después se llevaba a cabo el colado en una sola etapa con concreto autocompactable. Y después recorríamos el molde. Ya que habíamos colado a las 4 dovelas iniciales, recorríamos el molde y si ustedes se fijan, usábamos la cara frontal de la dovela anterior como cimbra para la dovela siguiente. Y en la parte de arriba pueden ver que cuando metíamos los ductos de la siguiente dovela, tenían que coincidir perfectamente con los ductos que ya habíamos dejado en la dovela previa. Y bueno, aquí se ve un poco el avance de la fabricación, cómo logramos hacer que todas fueran coincidiendo perfectamente. El desmolde de cada una de estas piezas, donde, bueno, aquí se aprecia la zona de anclaje de las campanas para el postensado en sitio, algunas zonas para dejar algunos pernos de unión entre dovela y dovela mientras hacíamos el postensado, y la ubicación de los ductos que después nos iban a servir, los que están aquí abajo, para hacer el postensado de continuidad de este puente. Esta es la zona de almacenaje de las dovelas.
ya una vez que las íbamos retirando del molde. Recuerden que eran 4 iguales por cada tipo de dovela. Incluso nos dimos a la tarea de hacer algunas pruebas de ensamble en planta antes de llegar a la obra y ver que geométricamente habían quedado bien después del desmolde. Vámonos a la obra. Esta es la cimentación. Es una zapata de 10 por 10 en planta con 7 pilas que llegaban hasta 20 metros de profundidad. Estos son los armados. Aquí se aprecia la trayectoria, los ductos y los accesorios de anclaje en el extremo de la zapata. Y del lado derecho vean esta forma que nosotros dejamos una cimbra que después quitamos para poder conectar acero saliente de la primera dovela hacia la cimentación y poder tener un contacto completo con toda la cimentación. No solamente por medio de los ductos del postensado, que si ustedes observan con mucho detenimiento, se aprecian poco, pero están ya ubicados en la parte superior. Aquí vamos a acoplar cada una de estas dovelas. Después del colado, esta es la parte posterior, la foto izquierda, donde poníamos los accesorios de anclaje del preesfuerzo y cómo quedaba la zona, la cara donde iban a arrancar las dovelas. Permítanme un segundo para conectar mi equipo, ¿sí? Mientras, si gustan ir externando sus, sus dudas o comentarios técnicos en la parte de preguntas y respuestas para quien tiene su versión de Zoom en español, o Q&A para los que tienen la versión en inglés. Gracias. Uy, se salió David. Creo que sí se salió. Seguramente se apagó la máquina. Uh-huh. Quiero saludar al arquitecto, no me acuerdo si es arquitecto ingeniero Juan Duay, que desde el mes del prefabricado no nos suelta y le agradezco mucho. Él es docente, no recuerdo de qué, me parece que de la Facultad de Arquitectura, es arquitecto de la UNAM, si no me equivoco. Hay varias personas de Tabasco, qué padre, de Veracruz, Querétaro, ya está por aquí David. Adelante. Disculpa, con todos los movimientos por la falla del internet, no traje mi conector y en cuanto se acaba la batería se desconecta. Salí corriendo, pero no lo logré evitar. Una disculpa nuevamente. Perdón por lo atropellado de la presentación. Perdón, ¿ya se ve la presentación? Sí, adelante. Ok. Muchas gracias, Julio. Bueno, continúo con la siguiente diapositiva. Una vez que la zapata ya estaba colada en obra, pues ya procedimos al transporte de cada una de estas dovelas. Aquí está. Y bueno, como les platicaba, cuando les explicaba cómo habíamos resuelto la situación de la zapata, el procedimiento de montaje para la primera dovela consistía en ahogar en la zapata el acero que salía de la dovela y hacerla coincidir con todos los ductos que ya estaban alojados en la zapata. Como ustedes se deben dar cuenta, la precisión en la ubicación de todos los detalles, tanto de ductos como geométricos, tenían que ser muy cuidados. Aquí estamos presentando las dos primeras dovelas que se van a conectar con la zapata.
Y una vez que ya estaba hecho el colado de este primer elemento, las dovelas subsecuentes teníamos la ventaja que por la distancia de donde teníamos la grúa a el lugar donde íbamos a montar la dovela 2, 3, 4, etcétera, podíamos estarlas sosteniendo con la grúa. Entonces, los elementos de soporte temporal que se hace por medio de algunos pernos, no tenía que ser tantos para soportar el peso de la dovela. Entonces, la grúa nos ayudaba a soportar la dovela y hacer el postensado del elemento, y ya que estaba hecho ese postensado, podíamos ya liberarla de la carga. Esa era una gran ventaja que teníamos por los claros que estábamos manejando y los accesos con los que se contaban. Entonces, aquí estamos presentando la segunda dovela, y les había platicado que no sabíamos cómo unir dovela con dovela. Entonces, lo que se hace en la práctica es usar una resina epóxica para unir ambos elementos y formar una junta completamente impermeable, y que también une y pega a los elementos. No se considera como parte del sistema de cortante, aunque sí tiene cierta adherencia. Realmente todo se hace por medio de las llaves de cortante y el postensado. Del lado derecho, ustedes notan que ya la dovela ya está prácticamente acoplada. Estamos poniendo los pernos que van en estos ductos de dovela con dovela, dos en la parte inferior y uno en la parte superior central, y colocando, detallando ciertos aspectos de la resina epóxica que ya habíamos colocado previamente en toda la cara de contacto. Aquí notan los detalles de la conexión parcial por medio de pernos, por medio de ductos. Estos se quedaron durante toda la obra y ahí están. La colocación del adhesivo epóxico en toda la superficie de contacto. Y del lado derecho, noten cómo ya está aquí la primer dovela postensada contra la cimentación donde está conectada. Esta es la colocación de los cables de preesfuerzo que hacíamos o prolongábamos para tomar la siguiente dovela, y del lado derecho estamos acoplando el gato de tensado para hacer el postensado de la siguiente. Teníamos la ventaja, como mencioné, que esta estaba sostenida por la grúa. Una vez que se lleva a cabo el postensado, se inyectan los ductos con lechada para protegerlos. Y este procedimiento lo repetimos 8 veces después de la primera para lograr toda la continuidad del puente. Estas son fotos del avance del montaje de cada una de estas dovelas con el procedimiento que les he platicado. Algunas fotografías adicionales. Y cuando llegamos al centro del claro, bueno, las dovelas tipo 9 tenían unas salientes de acero. Completamos un armado en obra, cimbramos y colamos. Y posteriormente, para darle la continuidad al puente, los ductos que habíamos previsto para el momento positivo fueron postensados. Aquí dejamos unas cajas. Ya habíamos empezado a colar la losa de rodamiento del puente de las primeras dovelas. Dejamos unas cajas para poder hacer ese postensado para momento positivo. Aquí se aprecia ese postensado, el corte de los torones, después la restitución del armado y después se colaba. Y una vez que hicimos la continuidad de todo el puente, se continuó con el armado de la losa de rodamiento y su colado. Aquí está el colado y finalmente del lado derecho la terminación del puente ya completamente. Y pues es lo que quería platicarles. Me agoté prácticamente todo el tiempo, pero bueno, estoy aquí a la orden por si hay alguna pregunta. Muchas gracias por su atención y de nueva cuenta me disculpo aquí por las fallas técnicas. Nada que disculpar, ingeniero. Esas cosas suceden. Yo sé que de ese lado pues se siente el agobio horrible. Pero bueno, aquí todos somos amigos y todos entendemos estas situaciones. Entonces, me voy a permitir
externar las dudas, los comentarios. Hay muchas felicitaciones, David, la verdad, excelente presentación. Qué amables. Las felicitaciones en el chat, amigos, si me ayudan con preguntas técnicas, dudas, lo que tengan, pero en la de preguntas y respuestas, ¿saben por qué? Porque ya el chat tiene tantos comentarios que seguramente se me van a ir algunas y pues no queremos perdernos ni una de sus dudas, ¿sale? Entonces voy a empezar por las que están en preguntas y respuestas. Francisco García Basolo, ¿cómo evitar el desconchamiento al liberar los moldes en la prefabricación? Bueno, depende de las secciones. La práctica más común en la prefabricación para el desmolde es siempre darle a las caras cierta pendiente vertical para poder desmoldar muy fácil. Si nosotros tenemos un molde y una columna que aparentemente es cuadrada, pensando en la sección más simple, dejamos las caras del molde totalmente vertical, nos va a costar desmoldarla. Entonces lo que se acostumbra, aunque la sección sea rectangular, se deja un medio centímetro por lado para generar esa pendiente y permitir que el desmolde sea mucho más fácil. Y este concepto lo podemos llevar a cualquier forma, siempre prever que no haya esa interrupción del molde con el concreto que lo pueda romper o despostillar. Muy claro, David, muchas gracias. Por su parte, Jesús Villalobos, buen día, Inge. ¿Puede explicar de nuevo el efecto del enductado de torones en un elemento pretensado? Gracias. Correcto. ¿Recuerdan ustedes en mi primer lámina? Si gustan, la vuelvo a poner muy rápido. ¿Se ve la presentación, Leti? Sí, sí se ve. Ok. Voy a ir hasta el principio, hasta el principio. Debí haberme ido al principio antes de compartirla. Don't worry. Vamos para allá. Ya estamos llegando. Aquí está. Justamente tiene que ver por esto. Les platicaba que en el preesfuerzo nosotros le ponemos la fuerza de compresión con una excentricidad que nos genera este momento negativo a lo largo de toda la pieza, que es constante porque el preesfuerzo es completamente horizontal y si hablamos de prefabricación de elementos estándar, que también son de sección regular, se presenta esta situación. Entonces, cuando nosotros acoplamos los momentos del momento actuante, que durante la fabricación solamente este momento se debe al peso propio del elemento, y lo combinamos con este gran momento interno que genera el preesfuerzo, entonces el resultado es que al centro, obviamente este momento negativo que generamos con el preesfuerzo abate completamente al momento positivo. Sin embargo, el momento positivo del elemento cerca de los apoyos es en el extremo 0 y va creciendo paulatinamente. Entonces, cuando sumamos 0 con este momento negativo, tenemos un momento negativo muy grande en el extremo. Entonces, cuando nosotros diseñamos un elemento a flexión, pues encontramos los momentos actuantes y después calculamos la cantidad de acero necesaria para tomar esos esfuerzos de tensión que el concreto no toma. Entonces, si nosotros no enductáramos, este momento negativo lo tendríamos que tomar con acero de refuerzo y con esto encareceríamos el elemento. Entonces, la forma que la prefabricación encontró para hacer esto fue desadherir cierto número de torones en el extremo. Incluso cuando yo entré a trabajar en esto, el término no era enductar, era engrasar,
porque no se usaban ductos de plástico para desadherir, sino que los torones en el extremo se les ponía grasa de coche, de lubricante, grasa, para desadherir el torón del concreto. Y entonces durante mucho tiempo usábamos el término engrasado. Hay que engrasar los torones. Se refiere a desadherir para poder abatir este momento negativo. Entonces la fuerza en el extremo es menor. Y con esto la configuración de esfuerzos se reduce en el extremo y se abaten estos esfuerzos de tensión en el extremo. Muchas gracias. Emanuel Mesa pregunta, ¿cuál sería el número máximo de dovelas que se podrían unir y qué longitud podrían cubrir? Ok, miren, los claros, es buena pregunta, no conozco los récords, pero con este sistema se hacen puentes de más de 200 metros de claro. Entonces, depende la dimensión de la dovela del equipo que puedes tener para montarlo y para izarlos desde abajo. Usualmente andan entre 10 a 20 toneladas el peso de las dovelas y en base a eso puedes tú proponer diferentes configuraciones. Ahora, recuerden que la geometría que resulta de las dovelas va en función del claro. Entonces, a mayor claro, el claro entre 20 cerca del apoyo, si tienes un claro de 100 metros, pues vas a necesitar una dovela en el apoyo de 5 metros y en el centro de 2 metros. Si tienes un claro mayor, pues cada vez vas a tener secciones mayores y eso nos puede ayudar a definir en función de los accidentes topográficos y de la ubicación de los apoyos que podemos tener, los claros más adecuados para la construcción del puente. Muchas gracias. Rodrigo Torres, al tratarse de prefabricados, ¿cómo se controló el factor humedad? No entiendo bien la pregunta. Rodrigo Torres, la voy a repetir. Al tratarse de prefabricados, ¿cómo se controló el factor de humedad? ¿O quieres que nos lo aclare más la duda? Podría ser porque el puente, al menos el arco, está en un medio cerca del mar. ¿A eso se referirá? Yo creo que sí. ¿Quieres que vayamos con la siguiente en lo que nos aclaran? Y si nos los puede aclarar por el chat y con mucho gusto intento darle alguna explicación. Ok, David, nos están pidiendo tu presentación, o sea, el archivo. ¿Se les puede compartir? Sí, se los podemos compartir con gusto. Ok, muchas gracias. José Eduardo Chaurán, que por cierto, ¿mandé? ¡Qué honor! Ay, gracias. José Eduardo Chaurán, que por cierto es uno de nuestros prospectos a ser socio de ANIPAC, de su empresa que se llama Traba allá en Guadalajara, pregunta, excelente presentación. 1. ¿Cómo se solucionó la hermetización entre dovelas para la inyección de ductos? 2. ¿Qué tan relevante? Te las voy a leer todas y si quieres luego vamos una por una, ¿sí? Así es. ¿Qué tan relevante es el módulo de elasticidad para control de deflexiones? Si el módulo no es un factor tan relevante, ¿cuál es el factor a cuidar para control de deformaciones? 3. ¿En qué programa se puede modelar un puente de este nivel? 4. ¿Alguna referencia bibliográfica que hay y reservaciones para control de deformaciones a largo plazo por pérdidas diferidas como un puente en doble voladizo? No, bueno, José Eduardo, ya quieres tomarte tu media hora de dudas. No, está bien. Eso ya es para el curso técnico, ¿no? Digamos que ahorita era como esta presentación general de cómo resultó, pero realmente creo que el ingeniero está haciendo las preguntas correctas para que son las preguntas que también nosotros tuvimos que hacernos para poder entrar al diseño de este puente. Entonces, vamos por partes. La hermeticidad entre los ductos lo logramos con una placa de neopreno que recortamos con el ducto para poder hacer esa hermeticidad. Y otra cosa muy importante que siempre esa fue nuestra duda, ¿cómo lograr que la lechada no se nos fuera a caer entre las juntas de cada ducto? Entonces, lo que hicimos fue que a cada dovela
digamos que la dovela medía 2,50 de longitud. Entonces, a cada ducto, en cada dovela, pusimos un ducto adicional para monitorear el llenado del ducto. Entonces, no sé si se vieron cuando mencioné el inyectado de los ductos, que teníamos unas mangueras de poliducto donde salía la lechada como indicador de que la lechada iba corriendo por el ducto. Entonces teníamos 2 por cada ducto, por cada dovela. De esta manera nosotros nos aseguramos que el llenado fuera completo. Okay. Luego, ¿entendí algo del módulo elástico? ¿Qué tan relevante es el módulo de elasticidad para control de deflexiones? Si el módulo no es un factor tan relevante, ¿cuál es el factor a cuidar para control de deformaciones? Bueno, conocemos nosotros un chiste dentro de la industria de la prefabricación que, déjenme recordar cómo va. ¿Se acuerdan que cuando uno tiene hijos, de chiquito todos se parecen, pero cuando crecen ya ninguno se parece, ¿no? Entonces, si nosotros no tenemos, voy a esto, si nosotros no tenemos un control adecuado de los agregados gruesos para controlar el módulo elástico del concreto y que haya una uniformidad, eso es lo que va a pasar, lo que vamos a tener como resultado es que cuando fabriquemos los elementos, al ratito, después de pasar el tiempo, las contraflechas de todos estos elementos van a ser distintas. Como les mencionaba, ya los hijos no se nos parecen cuando crecen. Entonces, lo que se debe cuidar, efectivamente, el módulo elástico es un factor relevante en el cálculo de las contraflechas. Debemos tener la certeza de que en nuestros diseños, cuando revisamos la etapa de transferencia y calculamos la contraflecha inicial, sea una medida que podamos nosotros corroborar en la planta. Es decir, que una vez que llevamos a cabo la transferencia del esfuerzo y se genera la contraflecha y esta deformación, la podamos medir y debe coincidir con lo que nosotros calculamos. De esta manera tenemos nosotros la garantía de que el módulo elástico se está comportando de una manera regular, porque todos los demás factores los tenemos controlados. La deformación del torón no vamos a tener fuerzas distintas. Solamente lo que a veces está un poco más difícil de cuidar, que es el control de los agregados para el módulo elástico, es lo que a veces nos brinca un poco. Entonces, definitivamente es muy importante. Siguiente de José Eduardo. ¿En qué programa se puede modelar un puente de este nivel? Bueno, hay muchos softwares. Nosotros no contamos con un software de diseño de puentes que ya existe. Nosotros usamos un software canadiense para el diseño y el cálculo de los esfuerzos y las deformaciones en elementos prefabricados. Supusimos que tal vez no se comportaba muy bien para este puente en arco de secciones variables. Sin embargo, el resultado fue sorprendente porque sí lo hizo. Y debo decir que para poder nosotros comprobar que las fuerzas que pusimos en nuestro diseño eran adecuadas, primero lo resolví estáticamente. Entonces, puse la primera dovela, la ubicación de la fuerza, dónde estaba la reacción de compresión en la posición del ducto, y en la fibra inferior, cómo estaba la reacción de tensión. Entonces, con este sistema estático muy sencillo y haciendo las variaciones propias conforme avanzábamos, en una hojita de Excel determiné las fuerzas para cada dovela. Después esto lo probamos en el programa y conocimos momentos resistentes, conocimos esfuerzos y todo, y fue muy fácil completarlo. Entonces, es un poco de ingenio, pero definitivamente hay softwares que ya te pueden hacer todo el diseño del puente con sus problemáticas, ¿no? Bueno, de alguna forma ya contestaste alguna de las dudas de José Eduardo. Vamos a seguirnos con los demás porque tenemos bastantes dudas. Wilmer Alberto Alape Peñuela, ¿el concreto utilizado tiene alguna composición especial? ¿Tiene una característica o diseño? No, usualmente se trata de un concreto de arriba de 350 kilogramos por centímetro cuadrado,
para que tenga mejores características de resistencia a la compresión cuando hacemos la transferencia del preesfuerzo. Y lo siguiente que necesitamos para producir en serie es que por medio de vapor alcanzar la resistencia de al menos el 80% de la resistencia de diseño a las 12 horas o con aditivos llegar a esa resistencia. Ok. Ángel Victoria, bueno, gran presentación. Milton Paniagua, muy buenas tardes. ¿Alguna bibliografía de unión de llaves en puentes prefabricados? Unión de llaves en puentes prefabricados. Sí, exactamente. Las llaves de cortante se diseñan de las caras frontales. Entonces nosotros encontramos alguna bibliografía de algunos libros españoles que de hecho están disponibles en la red. Si buscan puentes en doble voladizo, diseño de llaves de cortante, van a encontrar diferentes trabajos y libros y de ahí nosotros encontramos la manera de calcular el cortante resistente en estas llaves de cortante. Alejandro Ramírez, felicidades por la presentación. Dentro de las alternativas se evaluó la opción de usar dovelas de acero. ¿Y por qué se determinó usarlas de concreto? Ah, ¿qué pasó? Esa pregunta la vamos a saltar porque ofende. estamos en ANIPAC. No, de hecho, sí quise. Les voy a contestar. Con mucho gusto, y perdonen mi simpleza que a veces resurge dentro de mí. Miren, una de las alternativas de solución que encontramos para este puente fue una armadura de paso a través, pero hecha en concreto, porque nosotros nos dedicamos al concreto preesforzado. Definitivamente, la cercanía con el mar ocasiona que puentes metálicos requieran un mantenimiento constante. Saben el caso del puente de San Francisco, que está en la zona del mar, que permanentemente, todos los días, está en mantenimiento. Entonces empiezan a pintar por un lado y cuando terminan del otro tienen que regresar donde pintaron al inicio para volver a pintar. Entonces el tema del mantenimiento en México es un tema delicado porque no lo hay. Entonces en zonas donde hay esta afectación por la salinidad es preferible usar un puente en concreto. Entonces las circunstancias del lugar nos dan pie a pensar que es factible el concreto. Así es. José Luis López Aguilar, ¿qué tiempo duró la construcción del puente presentado con este sistema? Miren, el avance era de... no recuerdo si lo mencioné, pero teníamos que crecer el puente de manera regular, de manera simétrica de cada uno de los extremos, con control topográfico. Entonces, si este estaba al mismo nivel que este, ya se lograba. Entonces, esto lo hacíamos de un día por dovela. Entonces, un día de ambos lados y luego al siguiente día su pareja, al siguiente día sí. Entonces, fueron 10, 12 días de montaje continuo. Obviamente se presentaron algunas circunstancias de esperar el colado de la losa de rodamiento, en fin. Yo calculo que desde que se hizo la cimentación hasta que se terminó el puente, sería del orden de 2 meses a lo mucho por las pilas, las zapatas, en fin. Gracias. Rubén Flores pregunta, ¿existen secciones tipo de las traves tipo beluga que comentó en la presentación? Sí, y están en nuestro catálogo de ANIPAC. Lo pueden descargar y ahí la tenemos. Ahí está especificada. En la página de anipac con p.org.mx, ahí pueden descargar todos nuestros manuales en versión digital y también el catálogo con todas estas secciones. Ángel Victoria, para el posesfuerzo, preesfuerzo será, que se aplica en obra, ¿qué parámetros se toman o cómo se asegura que este sea de la magnitud diseñada y qué tolerancias se manejan? También si hay alguna prueba para asegurar el control de calidad en el proceso constructivo. Sí, claro. De hecho, todos los pasos que llevamos a cabo se documentan en formatos de control de calidad que se tienen que revisar. En cuanto al postensado, efectivamente,
hacemos una hoja del cálculo de las deformaciones que se necesitan en el momento del postensado y tiene que ver la longitud de la trayectoria de los cables, el número, la fuerza que vamos a imprimir, las propiedades del material de los ductos, de los cables, en fin. Entonces, primero se hace todo ese formato, se calcula la deformación y después lo calibramos de dos maneras. Uno, con el manómetro del gato, que da esa fuerza, y lo comprobamos con la deformación teórica que ya calculamos. Osvaldo Genis, o Genis, no sé cómo se pronuncia, ¿qué tipo de aditivo usaron como antiadherente para poder usar la dovela como cimbra? Buena pregunta. No lo recuerdo. O sea, no te podría decir el tipo, es algo más bien de planta. No te podría decir exactamente cuál usamos, pero sí tuvimos un pequeño problemilla. Hablando de las despostilladuras de esas juntas, se marcaron algunas que después tuvimos que reparar porque sí era concreto contra concreto. Aunque metíamos a veces una camisa de placa entre las llaves de cortante y eso nos ayudaba a liberarlas muy fácil de la sección. Preguntan el nombre del software canadiense. Concise, de la empresa Black Mint. Como Concise. Concise. Y bueno, vamos a dar la última pregunta porque si ya apareció Julio, quiere decir que se nos está terminando el tiempo. Entonces, Juan Carlos Armendáriz, ¿para colocar todas las dovelas siempre fue necesario usar las grúas o en las últimas dovelas ya no se necesitaron las grúas? No, necesitábamos de las grúas. Cuando no, el puente no te da estas facilidades que nosotros tuvimos, entonces lo que se hace es, se ponen más pernos de anclaje. Nosotros usamos, como les mostré, 2 inferiores y 1 superior. Eso nos ayudaba a pegar la dovela contra la previa de una manera muy bien y la grúa la sostenía en posición. Se traba la grúa y la dovela ya no se mueve y con los pernos la fijábamos. Después venía el postensado que ya terminaba de comprimir el elemento. Tenemos todavía 5 minutitos. A ver, Rodrigo Torres nos aclara la duda que ya había externado. En relación al acero y su postensado, el grado de humedad es elevado y la formación de óxido es muy evidente. ¿No fue factor a revisar? No, bueno, el óxido cuando es incipiente no representa ningún problema en el concreto reforzado. Entonces, tal vez lo notaron en el armado de las zapatas, que sí se veía un poco oxidado, pero realmente al ser solamente superficial no representa ningún problema. Todavía nos da tiempo para contestarle a Karina Ramón. ¿Cómo evitar un asentamiento que mayormente se da en los puentes o depende del tipo de suelo? Pues sí, depende de un buen estudio de mecánica de suelos, de penetración estándar a buena profundidad, dependiendo del tipo de suelo y que hay en la zona. Y después un análisis muy concienzudo de la cimentación. En nuestro caso, pues sí, cada una de estas pilas la tuvimos que modelar, tuvimos que usar los módulos de reacción, tanto verticales en la punta de las pilas como horizontales a lo largo del fuste de las mismas pilas, para poder determinar el nivel de deformación que íbamos a tener. Pero sabemos que en la construcción y en la vida real pueden ocurrir ciertos asentamientos, que de hecho, bueno, son normales, pero se busca que no sean excesivos ni rebasen los estados límite de servicio. Una última pregunta hace José Eduardo Chorán. Un pequeño punto que no analicé fue si las dovelas cuentan con acero de refuerzo vertical que pueda generar la conexión acortante entre la losa y las dovelas, pensando en generar una sección compuesta del puente. Es correcto. En la parte superior los estribos salían sobre la losa. Esto es algo muy común que hacemos en todas las traves de puente. Los estribos se ligan al firme de compresión y este fue el mismo caso. Muy bien.
señor presidente de ANIPAC, muchísimas gracias. Hemos resuelto prácticamente todas las preguntas. Por ahí alguien se olvidó de poner su nombre y nos gusta siempre dirigirnos a las personas, pero bueno, muchísimas gracias. Regreso contigo, Julio, para que nos des el cierre, por favor. Muchas gracias, Leti. Y pues nada, agradecer a todos los que permanecieron aquí en la conferencia. Tuvimos o tenemos muy buena participación, ¿sí? Y los invitamos a que también inviten a otros conocidos, amigos de la escuela, del trabajo, no sé, que puedan invitarlos, compartirles la invitación para que se sumen, ¿no? También a estas ediciones del ABC del prefabricado. Y pues nada, comentarles nuevamente que la siguiente sesión es el jueves 17 de marzo, ¿sí? Igual de 11 de la mañana a 12:30. Va a estar dirigida por el ingeniero Francisco Barona de la empresa FAPRESA. El tema va a ser aspectos arquitectónicos de puentes y distribuidores viales. Esta sería nuestra última sesión de esta segunda edición. Entonces los invitamos a que nos acompañen. Y pues agradecer Adelante. Perdón que te interrumpa, Julio. Nada más quiero contestarle a nuestro amigo Juan Carlos. Nos dice, ¿por qué no le dieron importancia a las preguntas del chat? Hay que ser asociadas de ninguna manera, pero ¿saben qué? Nos volvemos locos con un chat por un lado y por otro lado la sección de preguntas y respuestas, que es donde pues está destinada precisamente para eso. Entonces, si vemos en un lado o en otro, la verdad es que nos perdemos un poquito, pero pues ya si gustas mandarnos tus dudas al correo de gerencia, yo veré si David nos puede apoyar en responderlas con todo gusto, Juan Carlos. gerencia@anipac.org.mx. Y bueno, también en mi presentación dejé el correo de presidencia ANIPAC que actualmente tengo y el mío de profesional, el de david@cepsacb.com.mx. Si me dan, si quieren mandar algunas preguntas, con mucho gusto. Solamente les pido tengan un poquito de paciencia, pero podemos estar en contacto con mucho gusto. Al contrario, es un gusto el poder aportar un poco a la asociación y sobre todo para difundir el uso del preesfuerzo y la prefabricación, que nosotros estamos convencidos tiene muchas ventajas como sistema constructivo. Claro, la idea es compartir con todos y resolver la mayor cantidad de dudas que tengan, de comentarios, pero sí, como bien comenta Leti, pues va corriendo muy, muy rápido el chat, ¿no? Entonces es complicado. Pero sin embargo, estamos abiertos al correo electrónico, cualquiera de las partes, para resolver la duda. Y sí nos han llegado preguntas, ¿verdad, Leti? O sea, por medio del correo, después de... Sí, las contestamos, no crean, al contrario, pues nosotros estamos aquí para ustedes, ¿no? Entonces, si quedaron dudas en la presentación o en el mío, en el de Julio, donde quieran, nos pueden escribir y con gusto los asistimos. Encantados. Correcto, sí. Y pues nada, gracias a todos por la asistencia y gracias al ingeniero David Rodríguez por la conferencia del día de hoy. Excelente conferencia. Y pues muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo y nos esperamos la siguiente sesión. Igual, nada más, último punto, recordarles que el contenido de la presentación va a estar disponible en el canal de YouTube de ANIPAC, para que si gustan repasarlo, ahí va a estar disponible. Y la lista de asistencia, nosotros ya automáticamente, la plataforma de Zoom nos arroja el registro de quienes participaron, entonces no se preocupen por esa parte. Ya tenemos ahí el reporte. Bien, pues muchas gracias a todos, ahora sí, muy buena tarde, un abrazo a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias a todos.